Si tienes depresión, entonces haz esto. ¿Quieres saber cuál es la única forma correcta de curar la depresión? ¿Cómo te afecta? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver el medio ambiente en todo este asunto? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos. Y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justo, la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios. Pero antes de nada, si tienes depresión, entonces haz esto. Quédate hasta el final de este vídeo porque te aseguro que esta información te va literalmente a revolucionar por dentro. Mira, vamos a comenzar desde el principio. Todos, en esta sociedad, todos confiamos en la medicina, en situaciones en las que tenemos una enfermedad. Y es algo completamente lógico y comprensible. Es decir, todos conocemos la importancia que tiene la medicina en pleno siglo XXI, porque nos ayuda prácticamente a curar cualquier enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Y todo esto realmente ocurre porque a lo largo de la historia y a partir del siglo XVI, más o menos, fue cuando empezó la revolución científica, en el momento en el que la ciencia empezó a cobrar cada vez más sentido. Y todo esto está muy bien. Sin embargo, hay ciertas enfermedades modernas a las que la ciencia no tiene respuesta. Y en particular, una de ellas es la depresión. Hoy vamos a hablar de la depresión y sobre todo vamos a hablar cómo puedes curarla. Mira, cuando uno tiene una infección vírica o una infección bacteriana, necesita tirar de antibióticos, completamente comprensible. Cuando uno tiene una inflamación muy grande en el cuerpo, uno necesita utilizar antiinflamatorios. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, cuando es algo biológico, debes utilizar algo que es biológico, evidentemente, ¿no? Y cuando es físico, pues algo físico. Pero ¿qué ocurre con la depresión? Aquí surge la verdadera pregunta. Y es que la depresión es algo en forma de onda. Es algo trascendental, es algo no físico. Es una forma de contaminar nuestra mente, ¿vale? Y algo de lo que hablamos aquí en Mente Ecologista es de cómo limpiar los biomas. ¿Es cierto? Bueno, pues resulta que nuestro cerebro también es una especie de bioma. Un bioma que también necesita cuidado y que necesita limpieza. Entonces, por esa razón, cuando uno cae en depresión, está dejando ensuciar su propia mente y en el peor de los casos está permitiendo que otro tipo de personas contaminen esto. Vamos a hablaros hoy justamente de qué es realmente, ¿no? Una depresión. Vamos a hablar cómo podemos curarla de verdad. Esto es algo fundamental. Esto es algo crucial que debemos aprender si queremos curarla de raíz y para siempre. Mira, hoy de hecho os voy a ofrecer una pequeña reflexión, ¿vale? Sobre el entorno familiar en el que crecí. Y vais a ver qué importancia tiene el entorno en el que vivís y tal. Qué nivel de importancia tiene este entorno. Porque vais a llegar a ver hasta qué punto os puede influenciar. ¿Está bien? Mira, cuando tú alimentas
ciertos pensamientos de yo no sirvo, yo no valgo, soy un inútil, no valgo para nada. Cuando tú alimentas ese tipo de pensamiento, en realidad eres tú quien está contaminando tu propia mente. Va a parecer una tontería, yo lo sé, ¿vale? Lo sé realmente, pero es así. Es decir, los pensamientos negativos son un indicador de que estamos ensuciando nuestra mente. Si a esos pensamientos le sumamos una emoción exacta, lo único que vamos a hacer es aumentar esa intensidad, ¿no? de ensuciar todo nuestro entorno mental. Esto va a parecer una chorrada, pero es real. Y ahora os voy a contar cómo puede afectar el entorno social en el que te mueves. Y la forma en la que afecta es la siguiente. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender y profundizar sobre cómo puedes reducir tu impacto en tu bioma llamado mente? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, ¿puedo pedirte un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones. Es la única vía que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Asegúrate de haber activado todo eso y bueno, pues continuamos, ¿vale? Y bueno, la cuestión de todo esto es que el entorno puede llegar a afectarte hasta el punto de hundirte o de alzarte, ¿vale? Procedo de un entorno familiar y ya no le considero familia, en el que se esforzaron al máximo posible en base a su paradigma por hacer que toda aquella persona que sea diferente directamente debe recibir bullying, ¿vale? Bullying es la palabra inglesa para el acoso escolar. Bueno, acoso. El acoso en general, ¿vale? Es decir, yo recibí acoso por parte de ese entorno familiar. Yo fui acosado por ese entorno familiar. Cuando mi padre falleció, y esto lo sabéis porque ya os lo he contado en otros vídeos, ese entorno familiar me obligó, mediante el uso de la presión verbal y económica, a abandonar la carrera. Como la presión verbal no funcionó, entonces me coaccionaron y me amenazaron utilizando el dinero. En este caso no es en sí el dinero, sino la falta de dinero. ¿Está bien? Con lo que, claro, eso hizo que yo cayera en depresión. ¿Está bien? Al caer en depresión, me tuvieron en diferentes circuitos, de psicólogo, psiquiatra, y todos expertos, o al menos eso es lo que yo quiero pensar, expertos en la mente. Saben cómo funciona la mente y cómo funciona el bioma de un conjunto de mentes. Cómo las mentes se interrelacionan entre ellas y cómo hablan, ¿vale? O cómo dejan de hablar, cómo se afectan entre ellas, ¿vale? El bioma social de las mentes no deja de ser un bioma, ¿vale? De la misma forma que aquí hablamos en mente ecologista de los biomas de la naturaleza. Pues esto es también otro tipo de bioma, muy sutil, muy trascendental y muy elegante, pero no deja de ser un bioma, ¿está bien? Con sus propias reglas. Con lo que ocurrió es que yo caí en depresión porque me prohibieron perseguir mi sueño. Y mi sueño, evidentemente, es ser físico, ¿vale? Con lo que no solamente caí en esa depresión, sino que los propios psicólogos y los propios psiquiatras, conociendo cómo funciona el cerebro humano, la mente y el conjunto de mentes llamado un bioma social, conocieron cuáles eran las consecuencias de hacer mal las cosas y tomaron la decisión de hacer mal las cosas. Ellos tomaron dicha decisión. ¿Está bien? Al tomar dicha decisión, me hundieron todavía más.
Si ya de por sí yo estaba mal por dicha depresión, os podéis imaginar cuál es el peso que tiene multiplicar este mismo fenómeno por varias personas. Cuantas más personas, más potente será el efecto. Si procedo de un entorno familiar en el que acabé en la depresión más profunda de todas, entonces podréis llegar a entender cuál es la razón por la que es importante vigilar el entorno del que te rodea. El entorno del que me rodeé, tras conocer que yo había caído en depresión, no hizo otra cosa más que alimentar esa depresión. Empezaron a hacerme el vacío, empezaron a acosarme cada vez más, empezaron a echarme a un lado, empezaron a tratarme como un enfermo mental, empezaron a tratarme incluso como si fuera un maltratador, como si fuera un agresor, como si fuera un violador. Y todo esto simplemente lo hacían porque esas propias personas empezaron a crearme un ambiente de hostilidad, de estrés, de mal ambiente, como se dice en el lenguaje espiritual, de mala vibración. ¿Está bien? Empezaron a crearme todo esto y esto y esto, y venga, crear. Y a la larga, cuando una mente está expuesta a un estímulo social, a un ambiente social de tanto estrés, tanta manipulación hacia el mal, tanto daño, tanta forma de maltratar, tanto, ¿vale? Al final, esa mente cae como mínimo en depresión. Y no solamente en depresión. A mí me crearon el trastorno obsesivo compulsivo que años más tarde le etiquetaron con ese propio nombre. Os cuento un secreto. Los trastornos mentales se crean. ¿Y sabéis cómo se crean? Mediante la mente. Creo recordar que era Nicolás Maquiavelo el que dijo: la mejor forma de controlar a un alma es sometiéndola al miedo. A mí me sometieron al miedo. Y esto lo voy a decir porque es verdad. Esto, aunque haya gente, si tú por ejemplo eres una de esas personas que me provocó eso y ahora te sientes molesto o molesta por lo que estoy diciendo, pues siento decirte que ese es tu problema, pero no el mío. ¿Está bien? Y para todas aquellas personas que sean ajenas a toda esta situación, pues dejadme deciros, escuchad bien esto, porque de la depresión se sale. Y os lo puedo asegurar. La depresión, según la OMS, una de las organizaciones que más trabaja con la ciencia, es considerada como una de las enfermedades más graves del siglo XXI. Y aunque detrás de ello pueda existir marketing o una campaña de ventas y tal, que me da igual, a nivel científico, dejadme deciros que es la verdad. A nivel científico, dejadme deciros que esto es cierto. Y esto lo he vivido en mis propias carnes. Cada vez son más las personas las que están en depresión. Situaciones, por ejemplo, de problemas económicos, problemas de salud o incluso problemas por desamor, no por amor, ¿vale? Dejadme también contaros, voy a profundizar un poco más para que conozcáis aún más sobre mí. Después de que mi padre falleciera y algunos años, unos 2, 3 años después de todo ese contexto, al haber sido expuesto a ese entorno tan hostil, tan lleno de estrés, no es que el entorno tuviera estrés, es que el entorno me creaba el estrés. He aquí la diferencia, ¿vale? Tras estar sometido durante mucho tiempo a ese tipo de entorno, lo que me acabó ocurriendo es que desarrollé una depresión porque me quitaron mi sueño, me quitaron el sueño de ser físico, ¿vale? Empezaron a estresarme, empezaron a provocarme, empezaron a amenazarme, empezaron a quitarme dinero, incluso intentaron, por la parte bioquímica, es decir, con los psicofármacos, intentaron tocarme la salud. Dejaron de mostrar afecto,
dejaron de mostrarme afecto. Y hay por ahí una frase muy buena cuando hablan del tema familia, del tema, no, porque la familia es lo más importante y no sé qué y tal. Falso, ¿vale? Falso por no utilizar otro lenguaje. ¿Está bien? Y bueno, la cuestión de todo esto es que no todos los entornos familiares te ayudan, te apoyan y hacen que crezcas. Yo vengo de un entorno familiar que se ha dedicado a pisotearme, a destrozarme la vida, a joderme la autoestima, a tratarme como un enfermito mental, a echarme del entorno familiar, por la sencilla razón de que no soy como ella, de que no soy tan tóxico, de que no soy tan hipócrita, de que no soy tan falso, de que no voy con la doble moral por la vida, de que no juego a utilizar máscara. No soy ese tipo de persona. Y por esa razón me hicieron todo lo que me hicieron. Con el paso del tiempo, ¿vale? Empezaron a aparecerme, y esto nadie lo sabe, ¿vale? Esto nadie lo sabe, así que os lo voy a contar. Con el paso del tiempo, primero la depresión, ¿vale? Luego recibí maltrato psicológico, recibí maltrato físico incluso, ¿vale? Recibí maltrato económico, recibí maltrato por falta de amor, recibí maltrato incluso a mi propia salud. Empezaron a etiquetarme muchos trastornos. Nadie sabe esto. Así que siéntete afortunado si estás escuchando esto. Empezaron a etiquetarme. Todos sabéis que a mí me etiquetaron con la palabra TOC. Pero eso es solamente un pequeño cachito del conjunto de cosas de las que me etiquetaron. En primer lugar, me etiquetaron de trastorno límite de personalidad, TLP. Luego me etiquetaron de trastorno por déficit de atención. Luego me etiquetaron de trastorno de hiperactividad. Luego un nuevo trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Años antes de que mi padre falleciera, esos dos hijos de mis padres, ¿vale? A los que ya no llamo hermanos porque no lo son, llegaron incluso a etiquetarme de Asperger, ¿vale? O sea, a mí me han puesto una cantidad de etiquetas y luego por supuesto, ¿no? Como ese entorno iba cada vez a peor, y esa depresión iba cada vez a peor, mi tensión, ¿vale? O sea, el estrés que yo tenía por dentro iba incluso cada vez a más. Llegaba a un punto, y esto lo voy a compartir porque también muy poquitas personas lo saben, las que yo me obsesioné literalmente con lavarme mucho las manos. Yo me lavaba mucho las manos. Y a partir de ahí fue cuando me pusieron el nombre de trastorno obsesivo compulsivo. Se fijaron en el reflejo, pero no en la imagen. Se fijaron en las causas físicas, pero no en el origen. ¿Vale? Y por esa razón me pusieron TOC. Era uno de los trastornos más que me pusieron. Y muy bien. Ok, de acuerdo, Juan Carlos, nos has contado tu historia en los últimos años, pero ¿qué ocurre con la depresión? Vamos ahí. Vamos a este tema, a profundizar. ¿Recordáis aquello de lo de veían el reflejo, pero no la causa? Bueno, pues la depresión es justamente lo mismo. La depresión no deja de ser más que el reflejo de algo que está en la imagen. En este caso, descuidé mi imagen. La descuidé literalmente. Como consecuencia, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que ese descuido acabó manifestándose en mi realidad. Apatía, tristeza, no tenía ganas ni siquiera, no tenía ganas ni de vivir.
En el periodo en el que entre que mi padre falleció y antes de que mi madre falleciera, en ese periodo, y debido a la depresión, quise suicidarme más de 3 veces. Así os lo cuento, ¿vale? Y no me da miedo compartir estas cosas, justamente porque soy científico. Me dedico a estudiar la naturaleza, pero también estudio el universo, también estudio la mente, y al final todo es ciencia. Al final todo aquello, es decir, el relacionarte, por ejemplo, con otras personas, no deja de ser otra ciencia. La antropología, cómo se comporta el ser humano, ¿vale? Al final, lo que os quiero compartir con todo esto es que todo es ciencia. Todo. Y aprendemos de todo y aprendemos de todos. ¿Cómo puedes curar tu depresión? Y ahora vamos aquí al tema. Y por favor, toma nota, ¿vale? Toma nota, aprende y aplica todo esto que te voy a contar. Puede que este tema se salga un poco de mente ecologista, pero no sabéis la relación tan intrínseca que tiene la mente con la naturaleza. No os lo vais a creer, ¿vale? Con lo que, bueno, pues vamos allá, vamos al tema. Si tienes depresión, me lo puedes compartir aquí debajo, porque esta es la receta para superar la depresión. En primer lugar, paso número 1. Desetiquétate. O sea, quita tu etiqueta de tu vida. Y te lo digo por pura experiencia. Cuando uno tiene depresión y va a un entorno social en el que un grupo de personas ha sufrido depresión y tal, lo único que están haciendo es alimentar ese concepto. Lo alimentan una y otra y otra y otra y otra. No hacen otra cosa más que alimentar esto. ¿Está bien? Y al final, la depresión se convierte en algo intrínseco tuyo. No porque tú seas depresión, sino porque tú lo integras. Segundo paso, busca las causas. ¿Vale? Busca el porqué. ¿Cuándo fue el momento en el que caíste en depresión? ¿Vale? En mi caso, lo comparto. Yo caí en depresión cuando ese entorno familiar me coaccionó mediante la palabra a abandonar la carrera de física y como vio que no funcionaba, me coaccionó quitándome todo el dinero. ¿Vale? Al quitarme el dinero, evidentemente yo ya no tenía libertad. En una sociedad capitalista eres tan libre conforme tienes más dinero. Tienes tanto dinero, perdón. Si tienes menos dinero, eres menos libre. Si tienes más dinero, eres más libre. ¿Vale? Siguiente paso. Trátala. Trátala tú. Y trátala lo antes posible. ¿Vale? Este es el último paso, pero es donde se encuentra toda la información. O sea, donde se encuentra la máxima información, perdón. Mira, yo tardé unos 6-7 años, aproximadamente. Yo tardé unos 6-7 años en darme cuenta de que estaba viviendo en un entorno familiar que me estaba destrozando la vida. Literalmente me estaba destrozando la vida. Yo tardé mucho tiempo, ¿vale? Y cuando me di cuenta, ya había cumplido los 27 años. Cuando me di cuenta de que ese entorno me estaba maltratando, me di cuenta en el momento en el que mi madre falleció y su hijo mayor dijo, después de soltar todo ese discurso comunista de creerse superior a mí, después de soltar todo ese discurso, dijo, si por circunstancias de la vida te quedas sin dinero, a nosotros no nos llames, ¿vale? Ni a la primera, ni al primer, ni al segundo hijo, o sea, ni al primer hijo, ni a la segunda hija no nos llame, porque te vamos a colgar el teléfono. Así de sencillo. Ese fue el punto en el que descubrí que estaba siendo controlado y estaba siendo manipulado por ese entorno familiar justo después
de que mi padre falleciera. Justo después de que mi padre falleciera, empezaron a hacer todo eso. Y 6 años más tarde, 6 años y medio, casi a los 7 años, descubrí toda la manipulación. Lo descubrí todo. Lo entendí todo. ¿Fue algo que me dolió mucho? Sí. ¿Y que todavía estoy tratando? Sí. ¿Vale? Esto me dolió muchísimo. Pero hay por ahí una frase, y es el autor de la saga Secretos Revelados, que viene a decir: conoced la verdad y la verdad os hará libres. Por mucho que duela, en realidad fue el mejor camino para mi libertad. Y fue también el mejor camino para curar esa depresión. ¿Vale? Si tú vives en un entorno social, o sea, actualmente estás viviendo en un entorno social o en un entorno familiar que se está dedicando literalmente a hacerte la vida imposible, y estoy utilizando un lenguaje suave, por no utilizar otra cosa, analízalo, obsérvalo, estúdialo, en serio, hazlo, ¿vale? Hazlo, estúdialo, a ver dónde está realmente el problema. Y si te están maltratando, huye. Esto es lo que yo le diría al Juan Carlos de 21 años. Huye. Lárgate de ese sitio. No vuelvas a relacionarte con esas personas. Eso es lo que yo le diría. Huye. ¿Vale? Si estás siendo maltratado por un entorno social o por un entorno familiar, huye de ese entorno. Protégete tú. Cuídate tú. Mímate a ti. Cuida tu mente. Vuélvete egoísta. Aunque suene feo, en esta sociedad, desgraciadamente, ¿vale? En esta sociedad no puedes decir: ay, soy una persona egoísta. Porque te van a poner una etiqueta. Te van a poner una etiqueta muy negativa. Te van a decir que tú tienes un problema porque eres una persona muy egoísta. Te lo van a decir así. Y te lo van a decir sin que a ellos les importe. Te lo van a decir así. Te lo van a tirar a la cara. Les va a dar igual. Os lo digo en serio. Les va a dar igual. Incluso te van a considerar como el problema de la sociedad. Cuando tienes depresión, es cuando más egoísta tienes que volverte. Es cuando más egoísta tienes que ser. Es el momento en el que tienes que pensar en ti. Y a la sociedad, evidentemente, tienes que discernir. Porque en la sociedad habrá personas que te quieran ayudar de corazón, habrá personas que pasen de ti, y luego habrá personas que te quieran hacer daño. Pues para las personas que te quieran hacer daño, es con esas personas con las que tienes que volver contigo mismo más egoísta. Cuanto más daño te quiera hacer la sociedad, más te tienes que alejar. Y cuanto más apoyo te quiera dar la sociedad, ese grupo, porque recordemos que todos son grupos, más deberás acercarte a ese grupo. ¿Vale? Yo os lo digo en serio. Yo me quedé solo. Cuando yo me mudé a Córdoba, y tampoco conoces esa parte, cuando yo me mudé a Córdoba, yo me quedé solo, literalmente solo. Porque ese entorno familiar, que es más tóxico que la lejía, quiso soltarme en Córdoba. Lo que ellos quisieron es que yo no me acercara a ellos nunca más. Y me dejaron solo. Y ahí fue donde conocí a mi pareja. Y por ejemplo, mi pareja pues es una persona que desde el momento cero ha estado ahí apoyando. Pero no apoyando de ahí pobrecito alimentando la herida. No, trabajando la herida. Cuando he dicho aquello de que tienes que trabajar tu propia herida, es algo que lo tienes que hacer.
Y habrá momentos que te gusten, donde cuentes, donde digas, tal. Pero también habrá momentos donde te duela, ¿vale? Hay un proceso, y de esto os hablaré en otro vídeo, ¿vale? Porque me parece muy interesante y sobre todo muy útil para la sociedad. Hay también otro contenido que consiste en entrar en nuestro subconsciente, ya que el subconsciente no deja de ser otro idioma, ¿vale? Y comienzas a limpiarlo. Es una técnica que se llama desengramar, ¿vale? De la que hablan muchos autores. Y que, por cierto, esa herramienta, desengramar, es una herramienta crucial justamente para curar tu depresión. Te puedo decir, y por experiencia, que desengramar duele, que tu mente subconsciente te va a poner barreras, que incluso va a impedir que tú sanes. En serio, ¿vale? Va a hacer todo lo posible para que no sanes. Pero no existe otro camino más que ese. Entonces, por esa razón, cuando tengas una depresión, ponte lo antes posible a tratarla. Cuídate a ti mismo. Rodéate de aquellos que te aman. Yo sé que esto suena muy happy flower de la vida, de, oh Dios mío, rodéate y sé feliz. Yo sé que esto suena muy hipócrita y muy falso. Y lo sé, porque ese mismo entorno familiar en el que me he criado eran los mismos que decían esa frase. Recuerdo una frase que una vez me dijo mi madre cuando estaba en vida. Y fue aquello de que... ¿cómo se dice? Podrán quitarte tu casa, podrán quitarte tu dinero, podrán quitarte tu trabajo, podrás quedarte en la calle y tal, pero algo que nunca te quitarán será tu conocimiento. ¿Y por qué me dijo esto? Porque ella sabe la importancia que tiene para mí el conocimiento. Pero el conocimiento no lo es todo. Si el conocimiento no fuera todo, vete a uno de los países comunistas. Sanidad pública, educación pública, gratis, las dos gratis, pero luego ni siquiera tienen que comer. Entonces, ¿para qué quieres una educación puramente gratuita? ¿Para qué quieres ser una persona que tenga mucho conocimiento, venga, conocimiento, si luego ni siquiera tienes para comer? Eso es, por ejemplo, lo que ocurre en los países comunistas. No sé si lo sabíais, ¿vale? Pero eso es así, es una realidad. Con lo que vigila las personas de las que estás rodeado, analiza sus comportamientos. Y si observa que esos comportamientos son altísimamente tóxicos, huye, lárgate, haz tu propia vida. Busca personas que te apoyen. Pero la depresión, trátala tú, desde dentro. La depresión es una forma de onda. Es un pensamiento en forma de onda. Así que lo vas a tener que tratar con tus propios pensamientos. No hay psicofármaco que cure una depresión. No existe. Porque no es porque yo te lo imponga, no es porque yo te lo diga. Es porque es físicamente imposible. ¿Vale? Porque no puedes. Porque la depresión es una alteración de tus pensamientos. Para mal, evidentemente. Y tú tienes que redirigir, tienes que reprogramar tu mente para que vuelva a ese estado normal. Recordemos que en la naturaleza lo normal es la salud, es el crecimiento, la abundancia, la expansión, las relaciones prometedoras, individuos con los que colaborar. Eso es la salud. Eso es lo normal que quiero decir. Lo que no es normal es todo lo contrario. Por mucho que la sociedad se empestiñe en que esto es lo normal, esto es lo normal, esto es lo normal y esto es lo normal. Por mucho que la sociedad se empestiñe en que esto es así, dejadme deciros que lo normal es la salud, la abundancia material y las buenas relaciones. Y todo lo que no sea eso no es normal. Así que
aplicando estos consejos es como conseguí curar el TOC y mi depresión. Así fue como las curé. Cambiando los pensamientos, cambiando el subconsciente. No acudas a psicólogos ni a psiquiatras, porque desgraciadamente la mayoría de esos profesionales pertenecen a la vieja escuela. Y esa vieja escuela lo único que fomenta es darte pastillas, psicofármacos, psicofármacos y psicofármacos. La palabra suena muy bonita, pero dejadme deciros que es una auténtica paradoja. La depresión te la curas tú o te la engrandeces tú. La depresión te la eliminas tú o te la engrandeces tú o tú haces que vaya peor. Decide y decide bien. Y nada más, señores, si todo este contenido os ha gustado, imagínate lo que vais a encontrar aquí dentro de Mente Ecologista. ¿Está bien? Y pues nada más, señores, ¿vale? Nada más. Y también deciros, si me estáis viendo desde Facebook e Instagram, pulsar seguir y me gusta. Si por el contrario me estáis viendo desde YouTube, pulsar suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas esas cosas, si te está gustando todo este contenido, ¿vale? Recuerda que el asunto de cuidar de todos los biomas, inclusive nuestro bioma propio, esto no es asunto de 1, de 5 o de 10 personas. Esto es asunto de toda la humanidad, ¿vale? Toda la humanidad debe hacerse responsable tanto de la naturaleza, del entorno en el que viven, como del entorno que tienen en su interior. ¿Está bien? Por esa razón, si todavía no has adquirido Mente Ecologista, te voy a dejar justamente aquí debajo el enlace para que los puedas adquirir lo antes posible. El proceso es sencillo. Pulsa en el enlace, sigue con todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. El proceso es fácil, rápido y sencillo. Tan fácil y tan cómodo que lo puedes hacer tú más desde el propio sofá de tu casa. Con lo que si todavía no lo has hecho, pues ya sabes, toma acción. Nada más, señores. Y recordad, como siempre os digo, cuidaos mucho y sobre todo, cuidad cualquier bioma. Cuidad del bioma al que pertenecéis, ya sea natural, artificial o trascendental, que es vuestra propia mente subconsciente. Hurgad en vuestro subconsciente. Cavad, como hacen los perros o los gatos, ¿verdad? Porque vais a encontrar una información tremendamente poderosa, tan poderosa, que os va a ayudar incluso a sanar vuestro interior. Así que nada más, señores. Desde aquí os mando un fuerte abrazo, cuidaos mucho de corazón y nos vemos en el próximo contenido. No os lo perdáis porque el contenido que viene va a ser oro puro. Gracias a todos vosotros y adiós.